Capítulo 11. El punto de ruptura. El brillo juguetón había desaparecido de los ojos de Gilgamesh, reemplazado por el brillo frío y plano de la espada de un verdugo. La bestia no era solo una distracción, era una variable existencial. Su poder no era estático, sino una marea creciente, y el rey de los héroes acababa de sentir el primer rocío gélido en su rostro. Permitir que semejante criatura existiera era tolerar un segundo sol caótico en su cielo. No podía permitirlo. Hulk, por su parte, percibió el cambio en el aroma del hombre dorado. La diversión burlona había desaparecido, reemplazada por una intención asesina tan aguda y real como una espada. Hizo que la ira en su interior ardiera con más frialdad, claridad y concentración. Esto ya no era una masacre, era una guerra. Se lanzaron simultáneamente. Este no era el combate veloz y vistoso que había empleado contra los demás. Era una guerra cuerpo a cuerpo cruda y brutal. Gilgamesh respondió a la embestida de Hulk no con un desvío, sino con un golpe de palma perfectamente sincronizado en el esternón, deteniendo por completo el impulso del coloso. El golpe fue como un meteorito impactando contra la tierra. Antes de que Hulk pudiera reaccionar, Gilgamesh giró, agarró el enorme brazo y usó su propio peso para ejecutar un lanzamiento que habría hecho girar una nave espacial. Hulk se estrelló contra la pared más alejada del cráter y desapareció en el oscuro túnel de un sistema de tránsito subterráneo colapsado. Gilgamesh no esperó. Se adentró en la oscuridad tras la bestia. Steve Rogers. En la azotea, Steve y Tony vieron a los dos titanes desaparecer bajo la ciudad. Ahora, gritó Steve, con todo su cuerpo gritando en protesta mientras ayudaba a Tony a ponerse de pie. Es nuestra señal. Un elegante Kinghead negro mate, con las luces apagadas, descendió silenciosamente junto a ellos. La rampa se abrió con un silbido, revelando a un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. con equipo táctico. Capitán, dijo el agente principal con voz nítida. Tenemos 5 minutos. La baliza de Pchaya está fija, pero se está desvaneciendo. La señal de Thor es débil. Tenemos que movernos. Lleva a Stark a la enfermería. Ordenó Steve, entregando a un Tony tambaleante a 2 agentes. Voy contigo. Cap, no estás en condiciones, protestó Tony con voz débil. Soy yo el que sigue en pie, lo interrumpió Steve, sin dejar lugar a réplicas. Miró al agente. Vámonos. Mientras el Kinghead que transportaba a Tony despegaba, el segundo equipo, con Steve a cuestas, descendió en cuerda rápida hasta la plaza devastada. La escena era apocalíptica. El aire estaba cargado de polvo y olía a ozono y sangre. ¡Hombre araña!, gritó Steve, escaneando las ruinas. Una débil red salió disparada, y Peter descendió en rapeles de su escondite, aterrizando con dificultad. Estoy aquí, capitán. Estoy bien. Su voz era débil, la bravuconería había desaparecido por completo. Bien. Conmigo. El tono de Steve era el de un comandante de campo, un ancla familiar y reconfortante en el caos. Encontramos a nuestra gente y nos largamos. El subterráneo. El mundo quedó reducido a rugidos, impactos y hormigón destrozado. Hulk y Gilgamesh abrieron un camino de destrucción a través de la infraestructura subterránea de Wakanda. Las columnas de soporte, diseñadas para resistir terremotos, fueron pulverizadas. Las vías del tren de levitación magnética se retorcieron en esculturas abstractas de metal. Gilgamesh era un cirujano de la violencia. Su objetivo no era golpear, sino romper. Una patada precisa en la parte posterior de la rodilla de Hulk hiperextendió la articulación con un crujido espantoso. Hulk rugió, tambaleándose, pero sus habilidades regenerativas ya habían reconstruido los ligamentos mientras se giraba y azotaba a Gilgamesh a través de 3 muros de hormigón armado. Gilgamesh emergió de entre los escombros, sin perder velocidad. Encontró su oportunidad mientras Hulk se abría paso a través del agujero que había abierto. Se agachó para esquivar un golpe brutal y le clavó el codo en la garganta. La bestia se atragantó, su rugido se apagó y retrocedió tambaleándose. Por una fracción de segundo, fue vulnerable. Gilgamesh aprovechó su ventaja, una lluvia de golpes de ametralladora en el mismo punto de la mandíbula de Hulk, los puntos de impacto idénticos, la fuerza acumulada. Crack. 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 Apareció una fisura en el diente de Hulk.
Una diminuta mota verde de esmalte salió volando. Fue el turno de Hulk de quedar paralizado por un instante. Se tocó la mandíbula, con los ojos abiertos, llenos de una furia nueva y confusa. Nada quebrantó a Hulk. ¿Lo ves?, dijo Gilgamesh, respirando ligeramente aceleradamente por primera vez. Todo tiene un punto de quiebre. Incluso tú. La respuesta de Hulk fue un silencio más aterrador que cualquier rugido. El verde de su piel se oscureció, adquiriendo un tono gris metálico. Sus músculos se expandieron aún más, su altura aumentó 1 metro más. El calor que irradiaba su cuerpo se volvió tan intenso que hacía vibrar el aire. Ya no era solo Hulk, era el rompemundos, emergiendo. Chaya. En lo profundo de su tumba de escombros, Chaya oyó que la batalla se acercaba. El suelo tembló violentamente y aparecieron grietas sobre él. Llovió polvo y pequeñas piedras. Estaba enterrado, pero la lucha lo estaba desenterrando. Con un último y estremecedor temblor, una sección de la pared del cráter se derrumbó, revelando un túnel oscuro y enorme. Y desde ese túnel, una figura dorada salió despedida hacia atrás, estrellándose contra la pared más alejada de la prisión de T'Challa. Gilgamesh negó con la cabeza, incorporándose. Estaba sucio, su armadura estaba desgastada, pero sus ojos ardían con una luz aún más intensa. Miró a T'Challa, atrapado bajo los escombros, y lo despidió con la misma rapidez. Del túnel emergió una figura. Hulk estaba cambiando. Era más grande, más oscuro, y sus pisadas hacían temblar el planeta. Vio a Gilgamesh y emitió un gruñido gutural que prometía aniquilación. Steve Rogers. El equipo de Steve localizó primero a Thor. El dios del trueno estaba semienterrado entre los escombros de un barrio residencial, con el Mjolnir aún aferrado en la mano. Estaba inconsciente, con la armadura agrietada y sangre dorada cubriéndole el rostro. Súbanlo a la camilla. Ahora, ordenó Steve. Mientras los agentes trabajaban, el comunicador de Steve emitió una señal. Capitán, tenemos un problema. La actividad sísmica se está concentrando. Son ellos. Están luchando por volver a la superficie y se dirigen directamente a la última posición conocida de Pantera Negra. A Steve se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos. Quizás menos. No lo dejaremos, dijo Steve con voz definitiva. Se giró hacia Spider-Man. Peter, conmigo. Los demás, lleven a Thor al punto de extracción. El subterráneo. Hulk, el destructor de mundos, avanzó sigilosamente hacia Gilgamesh. Cada paso era una amenaza deliberada y devastadora. Gilgamesh sonrió. Esto era aún mejor. Hulk no embistió. Apuntó con un enorme dedo gris verdoso a Gilgamesh, luego al suelo. Una orden clara y primitiva. Arrodíllate. No lo creo, respondió Gilgamesh. Hulk desató un trueno. Juntó las manos con tanta fuerza que la onda expansiva resultante golpeó a Gilgamesh como un muro. Lo lanzó hacia atrás, con su armadura chirriando al deslizarse por el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Hulk se abalanzó sobre él, con los puños subiendo y bajando como pistones. ¡Bum! 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 Gilgamesh se hundía más en la tierra con cada golpe. El mundo se convirtió en una pesadilla de impactos. Bloqueó y paró, pero la fuerza era inmensa, pasmosa. Un golpe se le escapó de la guardia y le impactó en el pómulo. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado. Por primera vez, estaba aturdido. Rugió de frustración y dolor, y desató una ráfaga de fuerza cinética pura desde su propio cuerpo, una medida desesperada que arrojó a Hulk lejos de él. Los dos combatientes se levantaron, enfrentándose por encima del foso recién ensanchado. Ambos estaban heridos. Respiraban con dificultad. Gilgamesh tenía el labio partido y un moretón ya se formaba en su rostro perfecto. Los nudillos de Hulk estaban en carne viva y sangraban, y su cuerpo estaba cubierto de profundos moretones violáceos que se desvanecían lentamente. Fue un empate entre titanes. Y en medio de este punto muerto, llegaron Steve Rogers y Spider-Man, mirando fijamente al pozo a los dos exhaustos dioses de la guerra. Los ojos de Gilgamesh se alzaron y los vieron. Vio al capitán, aún desafiante, y al insecto, aún con vida. Vio al equipo de extracción subiendo al dios de la tormenta a una aeronave.
Su nuevo jardín estaba infestado de ratas, y la gran bestia que tenía delante le impedía lidiar con ellas. Una furia fría y calculadora se apoderó de él. No podía perder contra aquella bestia. No allí. No ahora. La integridad de su reinado exigía una victoria. Miró a Hulk y luego a la ciudad en ruinas que los rodeaba. ¿Luchas por esto?, espetó Gilgamesh, con sangre en los labios. ¿Luchas por estas criaturas patéticas y sus chozas de barro? Entonces te daré una opción, bestia. Continúa esta lucha, y me aseguraré de que las ondas expansivas de nuestra batalla derrumben cada túnel, cada refugio, y aplasten hasta el último de ellos. Oh. Puedes quedarte ahí y tomar lo que te has ganado. Hulk se detuvo, sus diminutos e inteligentes ojos pasaron de Gilgamesh a Steve y Peter en la cresta. Comprendió la amenaza, aunque no las palabras. Comprendió el sacrificio. Gilgamesh vio su vacilación. Era la única oportunidad que necesitaba. Reunió toda su fuerza, concentrándola en un solo punto en su puño. El aire alrededor de su mano se distorsionó, brillando con calor. El rey siempre reclama lo que le corresponde. Se lanzó hacia adelante, no contra el cuerpo de Hulk, sino contra el punto de su mandíbula que ya se había debilitado. Fue el golpe perfecto, lanzado con todo el poder desenfrenado del rey de los héroes, dirigido a una única falla microscópica. El impacto fue un sonido de finalidad. Crack. La cabeza de Hulk se echó hacia atrás en un ángulo imposible. Una maraña de grietas se extendió por su mandíbula y un lateral de su cráneo. Sus ojos se pusieron en blanco, y la inmensa figura destrozadora se quedó rígida. Entonces, como un gran árbol que cae, se desplomó hacia adelante, golpeando el suelo con un impacto suave, definitivo. El tono gris verdoso se desvaneció, la enorme forma se encogió, lenta y dolorosamente, hasta convertirse en la forma magullada y rota del Dr. Bruce Banner, que yacía inconsciente en el suelo. Más. Gilgamesh se alzaba sobre él, con el pecho agitado, su armadura dorada manchada por la suciedad y su propia sangre. Era su victoria. Miró a Steve Rogers, que estaba congelado en la cresta, con su rostro convertido en una máscara de horror. El mensaje era claro. Había roto lo irrompible. Había domado lo indomable. Ya no quedaba nadie que pudiera desafiarlo. Capítulo 12. Las cenizas del desafío. Silencio. Era un silencio más profundo que antes. La ausencia de los rugidos de Hulk y los impactos catastróficos de la batalla final dejaron un vacío en el aire, un vacío que solo se llenaba con el lento polvo que se asentaba y el débil, húmedo y entrecortado sonido de la respiración de Gilgamesh. Se encontraba de pie junto al cuerpo encogido y destrozado de Bruce Banner, con su armadura dorada manchada de mugre y la primera sangre real que este mundo había derramado. La victoria no fue limpia. No fue la subyugación sin esfuerzo que había infligido a los demás. Había sido una guerra de desgaste contra una fuerza de la naturaleza, y había ganado aprovechando un momento de sentimentalismo mestizo. La idea debería haberle sabido amarga. En cambio, sabía a cobre, sudor y una verdad duramente ganada. Incluso un rey podía ser llevado al límite. Levantó la cabeza y sus ojos carmesí encontraron a Steve Rogers y Spider-Man en la cresta. El rostro del capitán era una máscara pálida y rígida de horror y furia. El insecto temblaba visiblemente. Gilgamesh no habló. Simplemente los miró, su mirada como un peso físico. Había roto su símbolo, su dios y su monstruo. ¿Qué eran ahora? Nada. Menos que nada. Eran testigos de su propia irrelevancia. Dio un paso. Luego otro. Sus movimientos eran más lentos, cargados por las consecuencias de la pelea, pero cada paso seguía siendo una declaración de propiedad. Empezó a salir del pozo, sin apartar la vista de ellos. Steve Rogers. La mente de Steve era un vacío atroz. Había visto caer a Hulk. Había visto al invencible Goliat Verde, aquel ser cuya fuerza siempre había creído absoluta, reducido a un hombre destrozado. La parte estratégica de su cerebro se había apagado. No había ningún plan. Solo existía el instinto visceral del soldado de proteger a los heridos y retirarse. Peter, dijo con voz ronca. Ve al punto de extracción. Ahora mismo. Pero. Es una orden. Gritó Steve, con la orden saliendo de su garganta enrojecida.
Spider-Man se estremeció y luego, con una última y aterrorizada mirada al rey ascendente, disparó una red y huyó. Steve se mantuvo firme. Era el último. No tenía nada. Ni escudo, ni ejército, ni esperanza. Pero no huiría mientras sus amigos yacían indefensos. Su mirada se dirigió al pozo. T'Challa seguía allí abajo, enterrado. Banner estaba expuesto. El Kinghead con Thor se elevaba, pero era lento y vulnerable. Gilgamesh llegó a la cima de la cresta y se detuvo frente a él. Estaba lo suficientemente cerca como para que Steve pudiera ver los finos detalles de las marcas en su armadura, el moretón que se oscurecía en su pómulo y la tenue capa de sudor en su frente. El rey de los héroes olía a ozono, sangre y metal frío y antiguo. «¿Te quedas?», observó Gilgamesh con voz grave y cansada. «¿Acaso tu desafío no tiene límite? ¿O es simplemente la estupidez de una criatura que no sabe cuándo está muerta?» Steve no dijo nada. Simplemente me devolvió la mirada, con la mandíbula apretada, gritando en protesta, pero erguido. La mirada de Gilgamesh se desvió rápidamente hacia el Kinghead que se retiraba. Levantó una mano. Un rayo de fuerza pura y conmocionante, un eco más débil del que había usado contra Hulk, salió disparado de su palma. No pretendía destruir, sino inutilizar. Golpeó el estabilizador trasero del Kinghead. Más. El avión se tambaleó, con el motor petardeando. Escoró bruscamente, dejando una estela de humo, pero su piloto luchó por controlarlo, logrando mantenerlo en el aire mientras desaparecía sobre el horizonte en ruinas, rumbo a la frontera. Gilgamesh bajó la mano. Que difundan la historia de este día. Que difundan la desesperación. Su atención volvió a Steve. ¿Y tú? El último soldado en pie sobre un campo de cadáveres. ¿Qué debo hacer contigo? T'Challa. Desde el fondo del pozo, T'Challa observaba a través de una nube de dolor. Vio al rey de pie sobre el Capitán América. Vio el Kinghead impactado. Una furia fría y clara, más aguda que cualquier agonía física, atravesó su estupor. Está en mi hogar. El pensamiento fue una chispa en la oscuridad. Destruye mi ciudad, mi gente, y se yergue en mi tierra como su amo. Sus dedos, atrapados bajo los escombros, se crisparon. El hábito pantera estaba muerto, pero el tejido de vibramio no. Y el vibramio no solo absorbía energía. En teoría, podía liberarla. Con un último y desgarrador esfuerzo, concentró su voluntad. No intentaba impulsar el traje. Intentaba pedirle una última cosa. Un último impulso. La última orden de un rey. Un zumbido bajo y subsónico emanaba de su placa pectoral. Era una frecuencia conocida solo por los sistemas de Wakanda. Una señal de socorro real, pero también una tecla de comando. En las profundidades de la ciudad, en el palacio central, un sistema respondió. Se activó un protocolo de emergencia, intacto durante siglos. Gilgamesh estaba a punto de extender la mano y romperle el cuello al soldado, para poner fin a esta tediosa muestra de perseverancia, cuando el suelo bajo sus pies emitió una leve vibración resonante. Era diferente de los temblores de la batalla. Era un pulso preciso y tecnológico. Él bajó la mirada, intrigado. Desde compartimentos ocultos en las calles y las bases de las pocas estructuras en pie, decenas de pequeños drones con forma de disco, del tamaño de platos, se elevaban por los aires. Estaban desarmados, con superficies lisas y sin rasgos distintivos. Gilgamesh se burló. ¿Más juguetes? Los drones no atacaron. Se formaron en un amplio círculo alrededor de él y Steve Rogers. Luego, comenzaron a proyectar luz. No era un arma, sino un mapa. Una representación holográfica tridimensional de toda la ciudad, que resaltaba los daños estructurales, la ubicación de los refugios civiles y el movimiento de los supervivientes. Y una voz, joven, femenina, impregnada de un dolor tan profundo que era en sí misma un arma, resonó entre los drones. Era la princesa Shuri. Buscaste un trono, tirano. Buscaste gobernar. Mira ahora. El holograma se acercó a un sector en colapso, mostrando las firmas térmicas en tiempo real de cientos de personas atrapadas bajo tierra. Un rey no destruye. Un rey construye. Un rey protege. Tú no eres un rey. Eres una plaga. Y encontraremos la cura.
El holograma cambió, mostrando al King Jet escapando hacia las nubes, luego una transmisión en vivo desde un satélite, que mostraba todo el continente africano y luego el mundo. Has demostrado tu fuerza a una ciudad. Nosotros mostraremos tu debilidad al mundo entero. Todas las miradas están sobre ti. Todas las mentes buscan la manera de acabar contigo. No eres un gobernante. Eres un espécimen en una jaula, y todos somos tus carceleros. La transmisión terminó. Los drones se apagaron y cayeron al suelo, inertes. El silencio regresó, pero era diferente. Ya no era el silencio de la sumisión. Era el silencio de un desafío. Gilgamesh permaneció inmóvil. Las palabras de la niña princesa no significaban nada para él. Su moral era una debilidad. Pero el acto en sí mismo, el acto de desafío de una criatura que ya consideraba rota, fue como una chispa en la yesca seca. Había venido a darles una lección, pero se negaron a aprender. Se aferraron a sus patéticos ideales de protección y comunidad. No se doblegarían. Simplemente reconstruirían sus chozas a sus pies. Su furia fría y calculadora regresó, más fría y aguda que antes. La satisfacción de su victoria sobre la bestia se desvaneció. Este no sería un reinado sencillo. Sería una guerra perpetua contra la naturaleza misma de estos insectos. Más. Volvió la mirada hacia Steve Rogers. El soldado lo había oído todo. Y en sus ojos, Gilgamesh vio reavivarse esa maldita chispa de esperanza. Sin decir palabra, Gilgamesh le dio un revés. No fue un golpe para matar, sino para castigar. Steve fue levantado del suelo y lanzado hacia atrás varios metros, cayendo desplomado, inconsciente antes de tocar el suelo. Gilgamesh miró al capitán caído, luego a la ciudad, luego al cielo. El mensaje era claro. ¿Querían una guerra? La tendrían. Él no solo los gobernaría. Quebrantaría su espíritu tan completamente que el concepto de desafío se olvidaría. Empezó a caminar de nuevo, con su destino claro. Encontraría este palacio. Encontraría a esta princesa. Y él mismo les arrancaría el corazón de la resistencia. La conquista había terminado. La purificación había comenzado. Capítulo 13. El corazón del reino. El zumbido resonante de los drones se apagó, dejando solo el susurro del viento entre las torres destrozadas. Las palabras de la princesa flotaron en el aire, no como una amenaza, sino como un diagnóstico. Eres un espécimen enjaulado. Gilgamesh se encontraba en medio de la tecnología inerte, con el mapa holográfico grabado en su mente no como una herramienta estratégica, sino como una muestra de todo lo que despreciaba. Su desafío no era una llama que se extinguiera. Era una mala hierba con raíces profundas en la patética tierra de su camaradería. Él había destrozado sus cuerpos, pero su espíritu persistió, comunicado a través de máquinas y la tenaz luz en los ojos de un soldado abatido. Era una infección. Y un rey no negociaba con la enfermedad. La cauterizaba. Su destino ya no era el concepto abstracto de un trono. Era un punto fijo en el mapa mental que el niño, tan ingenuamente, le había proporcionado. El palacio central. El corazón. Lo arrancaría, y con él, los últimos vestigios de su esperanza. Su paseo por la ciudad ya no era una procesión triunfal. Era una marcha sombría y decidida. Los ciudadanos que antes habían huido de él ahora se ocultaban en absoluto silencio. Su terror era una niebla tangible en el aire. Habían visto caer a sus dioses. Sabían lo que se avecinaba. En el búnker de mando central, en las profundidades del palacio, las manos de Shuri temblaban al apartarlas de la interfaz holográfica. El acto de desafío la había dejado sin nada. Había visto cómo golpeaban y enterraban a su hermano. Había visto a los Vengadores destrozados. Enviar ese mensaje había sido un grito al vacío, un acto final y desesperado para demostrar que Wakanda aún no había sido conquistada. Había funcionado. Y al hacerlo, se había puesto una diana en la espalda y en el corazón de su nación. Ya viene, dijo Okoye con la voz ronca por el dolor y el cansancio. Se quedó junto a la puerta, con el uniforme desgarrado y una venda improvisada alrededor del brazo. Un puñado de Dora Milaje, la última línea de defensa, la acompañaban. Los sensores lo muestran moviéndose en línea recta. Estará aquí en minutos. Shuri respiró hondo, tembloroso. Sella la montaña. Todos los protocolos.
Redirige toda la energía restante de la red eléctrica de la ciudad al campo de integridad estructural del palacio y a los sistemas de defensa internos. Mi princesa, dijo Okoye, suavizándose la voz por una fracción de segundo. No hay defensa que pueda detenerlo. Vimos, no intentamos detenerlo, interrumpió Shuri, recuperando un poco de su antigua confianza tecnológica. Intentamos comprenderlo. Cada impacto, cada descarga de energía, cada segundo que pasa atravesando nuestras puertas, son datos. Datos que transmitiremos al mundo exterior. Datos que alguien, en algún lugar, usará para encontrar una debilidad. Volvió a su consola, con los dedos en movimiento. Es un problema. Y todo problema tiene solución. Somos los primeros en ejecutar el diagnóstico. Nick Fury, el Quinjet averiado, que transportaba a Toriaunton y Stark apenas consciente, se acopló al helicarrier. Los equipos médicos invadieron la nave. Fury observaba en un monitor, con el rostro impasible. En otra pantalla, la transmisión en vivo desde Wakanda mostraba el avance implacable de la figura dorada. La pantalla táctica trazaba su camino directo hacia el palacio. Va por la cabeza, afirmó María Hill, lo obvio, con los brazos fuertemente cruzados. Está dejando una huella, corrigió Fury, sin apartar la vista de la pantalla. Está demostrando que no hay lugar seguro. Ni siquiera la ciudad más fortificada del planeta. Se giró hacia un oficial de comunicaciones. El flujo de datos de la princesa Shuri llega limpio. Alto y claro, señor. Estamos recibiendo lecturas de tensión estructural, señales de energía, todo. Nuestra CIA lo están analizando ahora, pero, no pinta bien. Su potencia de salida es constante. No hay curva de fatiga. Es como si extrajera energía de otra dimensión. Siempre hay una debilidad, murmuró Fury, más para sí mismo que para nadie más. La arrogancia es una debilidad. Solo tenemos que encontrar la manera de explotarla. Su mirada se dirigió a la enfermería donde subían a Bruce Banner a una camilla. Y tenemos que encontrarla rápido. El palacio se alzaba ante él, una magnífica estructura excavada en el corazón de la montaña, testimonio del ingenio fugaz de los mestizos. Estaba protegido por una cúpula de energía secundaria y localizada, una pálida imitación del escudo que ya había destrozado y que abarcaba toda la ciudad. No echó a correr. No invocó un poder olvidado. Simplemente se acercó a la barrera brillante, puso las manos sobre ella y empujó. La cúpula se encendió, de un azul brillante y desesperado. Las fracturas por estrés se extendieron desde sus palmas como escarcha en un cristal. El zumbido del generador se convirtió en un grito de dolor. Con un sonido de realidad desgarradora, el escudo se desplomó, desapareciendo de la existencia. Las grandes puertas de vibranium del palacio, grabadas con la historia de esta tribu, fueron las siguientes. Tenían metros de grosor, diseñadas para resistir cualquier fuerza convencional. Gilgamesh los consideró por un momento. Luego, lanzó un puñetazo. El primer golpe abolló la puerta y el impacto resonó como los pasos de un gigante en la montaña. El segundo golpe destrozó el complejo mecanismo de bloqueo, haciendo saltar chispas y metal fundido. El tercer golpe hizo volar las puertas hacia adentro, sacándolas de sus bisagras, y se estrellaron con un estruendo ensordecedor en el gran salón interior. Atravesó el humo y los escombros para adentrarse en el silencio del palacio. El aire era fresco, filtrado. La arquitectura era elegante, supuso, de una forma primitiva. Pero estaba vacío. Los guardias, los sirvientes, habían huido a las profundidades o se estaban escondiendo. Podía sentir la presencia de la princesa abajo. Una pequeña chispa nerviosa y brillante. Siguió el rastro, como un depredador tras un olor. Las alarmas sonaron. Torretas láser automáticas emergieron del techo, disparando rayos rojos abrasadores que se disiparon en su piel sin dejar marca. Ni siquiera detuvo el paso. Atravesó las defensas como un hombre bajo una lluvia ligera. En el búnker, las pantallas parpadeaban en rojo una tras otra a medida que cada defensa era superada sin esfuerzo. Escudo principal. Vulnerado. Puertas principales. Destruidas. Red de defensa del pasillo. Desconectada. La voz de Shuri era monótona, narrando su propia aniquilación. Ni siquiera está aminorando el paso.
Okoye alzó su lanza, cuya hoja de energía titiló. Entonces nos mantendremos firmes aquí. No, dijo Shuri, poniéndose de pie. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero ahora lo eclipsaba una determinación profunda y lúcida. Esto no es una postura. Es una entrevista. Princesa. Es una orden, general. El tono de Shuri no admitía réplica. Caminó hacia el centro de la habitación, frente a la enorme puerta sellada de la bóveda. Ábrala. La Dora Milaje miró a Okoye, quien, después de un momento tenso, asintió bruscamente y con renuencia. Con un silbido hidráulico, la puerta de vibranio de 2 pies de espesor comenzó a abrirse. Gilgamesh llegó al final del pasillo y encontró la fuente de la chispa. Ante él había una puerta de la bóveda, que ya se abría. Una invitación. ¡Qué pintoresco! Entró en una amplia cámara tecnológica. En el centro estaba la niña, la princesa. Era pequeña, vestía túnicas sencillas y mantenía la barbilla en alto. A sus lados estaban los guardias que le quedaban, con las armas en alto y los cuerpos tensos por la certeza de su propia muerte. Él los ignoró. Sus ojos solo estaban puestos en la chica. Entonces, dijo Gilgamesh, y su voz resonó en la habitación estéril. El pajarito que se atrevió a piarle al halcón. Me has llamado a tu nido. Supongo que tienes una última súplica. Más. Shuri sostuvo su mirada, con los ojos abiertos pero firmes. Tengo una pregunta. Gilgamesh hizo una pausa, intrigado a pesar suyo. ¿Una pregunta? ¿Por qué? Preguntó con voz clara y firme. Tienes un poder que supera cualquier comprensión. Podrías tener cualquier cosa. Podrías ir a cualquier parte. ¿Por qué aquí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta exhibición mezquina y brutal? Un verdadero rey inspira. Tú solo destruyes. Así que te pregunto a ti, el espécimen en la jaula, ¿qué es lo que realmente buscas? La pregunta flotaba en el aire, simple y profunda. No era un desafío de fuerza, sino de propósito. Por primera vez desde su llegada, uno de estos mestizos había mirado más allá de su poder y preguntado el por qué. Y por primera vez. El rey de los héroes no tuvo una respuesta inmediata. Capítulo 14. La pregunta que raspa el aire estéril y tecnológico del búnker se volvió denso y pesado. El zumbido de los servidores y el tenue aroma eléctrico del ozono se vieron repentinamente eclipsados por la presencia del rey. Estaba de pie justo al otro lado de la puerta de la bóveda, un ser de dorada y malévola perfección en medio del elegante y utilitario diseño de la ingeniería wakandiana. La pregunta, tan simple, tan devastadoramente directa, pendía entre ellos como una espada. ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Era una pregunta que nadie se había atrevido a hacerle en milenios. Ni los dioses, que temían su respuesta. Ni los sacerdotes, que ya tenían la suya. Ni Enkidu, que lo había comprendido sin palabras. Y, desde luego, no los insectos parlanchines y temerosos de esta era asiaga. Se suponía que debían acobardarse, obedecer o morir inútilmente. No se suponía que debían mirarlo y ver en él a un ser con motivación. Gilgamesh inclinó la cabeza, un movimiento minúsculo. La sonrisa condescendiente que había estado a punto de formarse en sus labios flaqueó. Sus ojos carmesí, que habían visto los cimientos de la civilización, se entrecerraron al ver a la joven princesa que estaba ante él, desarmada, ofreciendo no una súplica, sino una pregunta. Okoye y las Dora Milaje apretaron sus lanzas con fuerza, con todos los músculos tensos, esperando la explosión. No llegó. ¿Intentas comprenderme? La voz de Gilgamesh era baja, un susurro peligroso y sedoso. Tú, una niña que juega con juguetes en la tierra, ¿crees que puedes comprender las motivaciones de un rey? Soy científica, respondió Shuri, sin alzar la voz para encontrarse con la suya, sino con claridad y serenidad. Observo. Analizo. Busco patrones. Tu patrón es de inmenso poder y profundo aburrimiento. Rompes lo que apreciamos no para adquirirlo, sino simplemente porque está ahí para romperlo. Esa no es la acción de un rey. Es la acción de un niño que hace un berrinche en un mundo que le parece insuficiente. El aire se enfrió. Las luces del búnker parpadearon. ¿Me comparas con un niño? Las palabras fueron hielo. Comparo tus acciones con las de alguien, aclaró Shuri, con su coraje como un escudo frágil.
Un rey construye un legado. Tú solo estás construyendo un cementerio. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vacío intentas llenar con nuestros escombros? La pregunta fue como una flecha, y encontró una brecha en su armadura que desconocía. Rozó una verdad profunda que había enterrado bajo eones de posesión y dominio. El vacío. Estaba allí. Siempre había estado allí. Un silencio en el centro de su ser que ni todos los tesoros de su bóveda, ni toda la subyugación de reyes y dioses, podrían llenar jamás. Era el silencio dejado por una sola voz risueña, por un amigo cuyo igual jamás volvería a encontrar. Este mundo, con sus héroes parlanchines y niños desafiantes, era una cacofonía diseñada para ahogar ese silencio. Pero nunca lo hizo. Esta muchacha, con su pregunta impertinente, le había hecho oírlo otra vez. La rabia que lo invadió no era la furia ardiente y estimulante de la batalla contra la bestia verde. Era algo frío, negro e insondable. Era la rabia de ser visto. Su compostura, la máscara regia que había llevado desde su llegada, se hizo añicos. ¿Te atreves? El rugido no fue fuerte, pero sí denso, una fuerza física que impactó a los ocupantes de la sala. Las Dora Milaje fueron lanzadas contra las consolas, saltando chispas al chocar con el delicado equipo. Okoye quedó clavada contra la pared, jadeando, con una mano invisible alrededor de su garganta. Solo Shuri permaneció de pie, zarandeada por la onda expansiva psíquica, pero clavada en el suelo, con los ojos abiertos de terror y una comprensión sombría y satisfecha. Había tocado la fibra sensible. Hablas de vacíos y propósitos como si comprendieras el cosmos. Gilgamesh dio un paso al frente. El suelo crujió bajo su escarpín dorado y desnudo. Viven sus fugaces e insignificantes vidas en sus pequeñas chozas de barro, aferrándose unos a otros para calentarse, y creen que eso les da una visión de la eternidad. Yo soy el propósito. Soy el punto de referencia con el que se miden todas las cosas. No lleno un vacío, soy el vacío que todo lo demás teme afrontar. Estuvo ante ella en un instante, su rostro a centímetros del suyo. El calor de su ira era una presión física. ¿Me preguntaste qué busco? Siseo. Nada. No tengo nada que buscar. Solo existe lo que elijo tomar. Y he elegido tomar tu espíritu. Arrancaré cada capa de tu civilización, cada comodidad, cada ideal, hasta que estés tan vacío como me acusas de ser. Construirás tus legados para mí. Apreciarás a tus seres queridos sabiendo que puedo extinguirlos a mi antojo. Toda tu existencia se convertirá en un monumento a mi voluntad. Se enderezó y la miró. La momentánea pérdida de control había desaparecido, reemplazada por una certeza absoluta y escalofriante. Tu pregunta fue el último error de tu pueblo. Me has demostrado que tu desafío no nace del coraje, sino de una enfermedad filosófica. Una creencia en un significado donde no lo hay. Esa enfermedad requiere una purga. Le dio la espalda, como si ya le perteneciera. Su mirada se posó en la consola holográfica central, el corazón de la red tecnológica de Wakanda. ¿Querías que el mundo viera mi debilidad? Muy bien. Que vean esto. Levantó una mano, no en puño, sino con los dedos extendidos. No se centró en la consola física, sino en el concepto que representaba. El flujo de información. La memoria de una nación. Una visible ola de distorsión, como una neblina de calor, surgió de su palma e inundó la sala. Atravesó las paredes, los servidores, el aire mismo. Cada pantalla en el búnker y, por extensión, cada pantalla que aún estaba activa en Wakanda, cada flujo de datos que se transmitía al mundo exterior, se iluminó con un blanco cegador y doloroso. Y luego, se oscurecieron. No solo apagado. Vacío. Los complejos sistemas operativos de Wakanda, basados en la luz, no se apagaron sin más. Su propia programación fue arrasada, borrada como si nunca hubiera existido. El zumbido de los servidores se apagó, sumiendo el búnker en un silencio roto solo por la respiración entrecortada de sus ocupantes y el goteo de una tubería rota. Gilgamesh bajó la mano. No había destruido el hardware. Había destruido el alma de la máquina. Había borrado su historia, su conocimiento, su conexión entre ellos y con el mundo. Volvió a mirar a Shuri, cuyo rostro estaba pálido bajo la luz de emergencia que había parpadeado. Ahí tienes la respuesta, pequeña científica, dijo con voz monótona.
Soy la respuesta a todas las preguntas. Soy el final de cada historia. Tu mundo es ahora una pizarra en blanco. Y escribiré en ella lo que me plazca. Más. Salió del búnker, dejándolos en la silenciosa tumba tecnológica que había creado. La conquista de la Tierra estaba completa. Ahora, la conquista de la memoria había comenzado. Capítulo 15. El silencio después del grito. El silencio era absoluto. Era un silencio distinto al anterior. No era la quietud de la respiración contenida ni la del asombro atónito. Era el vacío que dejaba un grito. El búnker, antaño el vibrante corazón de la nación más avanzada del mundo, era ahora una cripta. El suave resplandor azul de los hologramas había desaparecido. El suave zumbido de los ventiladores se había esfumado. El flujo de datos que conectaba a Wakanda consigo misma y con el mundo exterior se había interrumpido. Solo quedaban las tenues luces rojas de emergencia, proyectando sombras largas y acusadoras. Gilgamesh se había ido. La puerta de la bóveda estaba abierta, una boca que conducía a un pasillo oscuro y sin vida. Shuri se quedó paralizada, con la imagen residual de la ola devastadora aún grabada en su visión. Le zumbaban los oídos en la absoluta ausencia de sonido. Podía sentir el vacío en el aire, un vacío estático donde antaño latía la tecnología de su nación. Un jadeo ahogado rompió el silencio. Okoye se apartó de la pared, frotándose la garganta, con los ojos muy abiertos mientras observaba las consolas muertas. ¿Qué hizo? No lo rompió, susurró Shuri, con una voz increíblemente alta. Extendió una mano temblorosa y tocó la consola central. La superficie estaba fría, inerte. Él lo destruyó. Los datos. Los sistemas operativos. Los archivos. Todo. Respiró entrecortadamente. La historia de la hierba con forma de corazón. Los diseños del pájaro del sol. El discurso de coronación de mi hermano, todo, ha desaparecido. Todo el peso de aquello cayó sobre ella. No fue solo una derrota militar. Fue una aniquilación cultural. No solo había conquistado su presente, había borrado su pasado. Gilgamesh caminaba por los silenciosos pasillos del palacio. El acto de borrarlo había sido satisfactorio. Una forma de violencia clínica y precisa, acorde con su estado de ánimo. La pequeña científica había querido analizarlo. Él no le había dado nada para analizar, salvo un cero perfecto y vacío. Podía sentir el cambio en la ciudad que lo rodeaba. El zumbido constante y sordo de la tecnología avanzada que había sido el telón de fondo de este lugar había desaparecido. Ahora era tan silencioso como Uruk de noche, salvo por el viento y los susurros asustados de sus habitantes. Esto era mejor. Esto era más puro. Encontró el camino a la sala del trono. Era imponente, como esperaba, y estaba centrada en un trono de vibranio y obsidiana con forma de pantera. Era un símbolo del antiguo orden. No se sentaría en él. Eso sería una admisión de sucesión, de tomar el manto de otro. Pasó junto a él hasta el gran ventanal arqueado que daba a la ciudad. Las luces estaban apagadas. Los transportes aéreos estaban congelados, varados sin sus sistemas de guía. La única iluminación provenía de los incendios que su batalla con la bestia había provocado. Este era su lienzo ahora. En blanco, como él lo prefería. Un destello de movimiento en el cielo le llamó la atención. Una de las aeronaves de los forasteros, un modelo diferente al que había escapado, sobrevolaba en las afueras de la ciudad, con sus reflectores sondeando la oscuridad. Mantenía la distancia, como un buitre al acecho. Sintió una nueva oleada de desprecio. Seguían observando. Seguían esperando una debilidad, un milagro. No comprendían que el milagro ya había ocurrido, y que era él. Él les haría entender. En el helicarrier, la pantalla principal se quedó estática segundos después de que la figura dorada levantara su mano en el búnker. Informe. Espetó Fury. Hemos perdido la señal, señor, gritó un técnico. Toda. Las imágenes satelitales públicas siguen disponibles, pero Wakanda se ha quedado a oscuras. No hay señales de energía, ni tráfico de comunicaciones, ni flujo de datos. Es un apagón total. Fury tensó la mandíbula. Había visto la expresión del rey antes de que Shuri se quedara sin señal. No era rabia. Era más fría.
Era la mirada de quien resuelve un problema eliminándolo por completo. No solo les quitó la energía, dijo María Hill en voz baja. Les quemó la tierra. Digitalmente. Conéctame con alguien con un cerebro más grande que una nuez. Ordenó Fury. Stark si está consciente, Banner si está estable, ese tipo de Nueva York con el reloj me da igual. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. ¿Es un pulso de energía? ¿Un ataque psíquico? ¿Cómo se desconecta el país más avanzado de la Tierra sin una explosión física? Se quedó mirando la estática en la pantalla. Esto era peor que una invasión. Al menos una invasión era algo contra lo que se podía luchar. Esto era un eclipse. Shuri se arrodilló, con las manos apretadas contra la consola muerta. El dolor era un peso físico que la aplastaba. Pero debajo, en lo más profundo de su ser, algo más se agitó. Una chispa. Un único y obstinado fragmento de información que había sobrevivido a la purga. Borró los sistemas, pensó. Pero no me borró a mí. Su mente, su memoria, era una copia de seguridad. Una copia de seguridad frágil y orgánica, pero una copia de seguridad al fin y al cabo. Recordaba los esquemas. Recordaba los algoritmos. Recordaba las historias. Ella miró a Okoye, cuyo rostro era una máscara de desesperación. Okoye. Dijo Shuri, con la voz ligeramente más fuerte. Las cuentas Kimoyo. Las sencillas. Las que usan interface de luz dura y sonido, no una conexión de red. Okoye la miró confundida. Son juguetes, princesa. Para niños. Los juguetes no tienen sistemas operativos que se puedan borrar, dijo Shuri, poniéndose de pie. Su mente corría a 1000, un cálculo desesperado y de supervivencia la dominaba. Atacó a un dios. No pensó en aplastar a las hormigas a sus pies. Sus redes se han ido. Su poder se ha ido. Pero nosotros no. Se acercó a un panel de pared aparentemente decorativo y lo abrió con los dedos, revelando un cableado manual antiguo y un banco de chips de datos cristalinos. Copias de seguridad físicas fuera de línea de los esquemas más críticos, un protocolo en el que su padre había insistido. Quería silencio, susurró Shuri, sacando un chip de su ranura. Brillaba con una suave luz interna. Pero seremos el fantasma de su máquina. Fuera del palacio, Gilgamesh observaba el lejano helitransporte de Shield. Les había concedido su silencio. Ahora, les daría un mensaje que no podrían ignorar. Levantó la mano hacia el horizonte, concentrando su voluntad. No destruiría el barco. Sería demasiado rápido. Demostraría la inutilidad de su observación. Una lanza de aire condensado, invisible a simple vista, pero que distorsionaba la luz circundante, salió disparada de la punta de sus dedos. Cruzó kilómetros en un instante, sin impactar contra el helicarrier, sino contra el aire justo a su lado. La onda expansiva fue inmensa. La enorme nave fue lanzada de lado como un juguete, con sus motores rugiendo mientras luchaba por estabilizarse. En el puente, las alarmas sonaron al ser sacudidas por el trueno artificial. Gilgamesh bajó la mano. El mensaje fue enviado. No son observadores. Son pruebas. Se apartó de la ventana. El mundo estaba ahora en completo silencio, en completo temor. La siguiente fase podía comenzar. El rey se dispondría a construir su nuevo mundo a partir de las cenizas del antiguo. Y empezaría por asegurarse de que esas cenizas nunca volvieran a arder. Capítulo 16. El primer edicto. El amanecer artificial sobre Wakanda no fue anunciado por el sol, sino por la ausencia de luz. La ciudad, antaño un tapiz resplandeciente de vibranio y energía, yacía oscura y silenciosa. La única iluminación provenía de los incendios incontrolados que aún danzaban en las ruinas. Su resplandor parpadeante teñía las torres derruidas de tonos naranjas y desolados. El aire, antaño limpio y vibrante de poder, ahora transportaba el acre olor a ozono, humo y algo más. El hedor metálico de la derrota absoluta. Gilgamesh se encontraba en el balcón del palacio. Su figura dorada contrastaba marcadamente con la ciudad muerta que se extendía a sus pies. La satisfacción de su purga digital era una brasa fría y silenciosa en su pecho. Este era el lienzo que necesitaba. No el mundo ruidoso y desordenado de los mestizos, sino una pizarra silenciosa donde inscribir su voluntad. La conquista era una emoción momentánea.
Gobernar era la verdadera prueba de un rey. Había pasado las horas de oscuridad no descansando, sino contemplando. Sus sentidos, vastos y perceptivos, habían cartografiado los nuevos ritmos de su dominio. La huida despavorida se había convertido en una éxtasis aturdida y aterrorizada. Las pequeñas y valientes chispas de resistencia, los soldados que aún aferraban sus lanzas en rincones ocultos, los ingenieros que intentaban devolver la vida a máquinas muertas, eran escasos. Eran como los últimos espasmos de una bestia decapitada. Era hora de darles una nueva cabeza. La suya. No necesitaba micrófono ni sistema de transmisión. Su voz, cuando así lo decidía, podía ser algo físico, transportada por el viento, grabada en la mente. Respiró hondo, y el aire mismo de Wakanda se aquietó, esperando. Steve despertó con el olor a antiséptico y el rugido sordo del motor de un barco. Estaba en una enfermería estéril del Helicarrier, con una vía intravenosa en el brazo, y su cuerpo era una sinfonía de dolor. El recuerdo del revés, su fuerza despreocupada y desdeñosa, era una humillación reciente. Se incorporó, ignorando la protesta de sus costillas. En un monitor de pared, una señal satelital en vivo mostraba la oscura y humeante herida que era Wakanda. Era una imagen que hacía que el suero del supersoldado pareciera una broma cruel. Una voz llenó la habitación. No provenía de los altavoces. Era dentro de su cabeza, tranquila, clara y rotunda. Pueblo de este mundo, comenzó Gilgamesh. Sus palabras resonaron en las mentes de cada hombre, mujer y niño de Wakanda, y se transmitieron mediante resonancia psíquica a cada centro estratégico del planeta que monitoreaba la situación. Su era de caos ha terminado. Han vivido como niños, peleándose por juguetes, construyendo frágiles castillos de arena. He venido a poner orden. Hizo una pausa, dejando que el silencio amplificara sus palabras. Esta ciudad, Wakanda, es ahora la capital de mi nuevo mundo. Es la primera piedra de un cimiento de ley perfecta. Y la primera ley es esta. Existes por mi tolerancia. En una enfermería cercana, Tony Stark, con la cara magullada y un brazo en cabestrillo, se incorporó de golpe al oír una voz en su cabeza. Viernes. Es una transmisión local. Negativo, jefe. No hay señal de energía. No hay fuente de transmisión. Parece ser un fenómeno psiónico de origen desconocido. Tony miró la imagen oscura de Wakanda. Está haciendo un monólogo de villano. En Dolby Digital dentro de mi cráneo. El ego de este tipo, sus antiguas lealtades se han disuelto, continuó la voz, implacable y lógica. Sus banderas, sus naciones, sus vengadores son reliquias. Ahora solo les queda una lealtad. Al trono. A mí. Su primer deber es restaurar el orden. Limpiarán los escombros. Extinguirán los incendios. Se presentarán para el censo a las puertas de la ciudad dorada al atardecer de mañana. Quienes no lo hagan serán considerados disidentes. Y la disidencia, será podada. La declaración no fue pronunciada como una amenaza, sino como un simple hecho agrícola. Su tecnología fue una muleta. Una barrera entre tú y las duras verdades del mundo. Aprenderán a vivir sin ella. Descubrirán la fuerza de sus propias manos, la claridad de un mundo sin la nube del ruido digital. Este es mi regalo para todos. En el oscuro búnker, Shuri escuchó el edicto. Las palabras regalo y podado resonaron en el silencio. Miró el pequeño y duro cristal de luz que sostenía. Una sencilla cuenta de Kimoyo que había logrado reactivar con un generador de manivela de un kit de emergencia. Proyectó un tenue brillo en su rostro. No solo los gobernaba. Los reeducaba. Los desintegraba para reconstruirlos a su imagen. Su purga tecnológica no fue un acto de guerra. Fue la primera lección de un pésimo programa. La segunda ley. Proclamó Gilgamesh, con la voz cada vez más aguda, es que no hay iguales. Existe el trono y existen los súbditos. El concepto de héroe queda abolido. Cualquiera que exhiba un poder excepcional o que intente dirigir a otros fuera de mi control será llevado ante el trono para ser juzgado. Ocultar a tales individuos es compartir su destino. Dejó que la insinuación quedara en la conciencia global. Exigía que se volvieran contra sí mismos. Convirtió su preciada protección en una sentencia de muerte. Mi autoridad es absoluta. Mi juicio es inapelable.
Esto no es una negociación. Es una declaración de la realidad. Adáptate o serás eliminado. La presión psíquica se desvaneció. La voz se había ido. El silencio que siguió fue más aterrador que el mensaje mismo. Fue el silencio de una puerta que se cierra de golpe, para siempre. En el Helicarrier, en el búnker, en hogares y búnkeres de todo el mundo, surgió la misma terrible comprensión. Esta no era una invasión que pudieran repeler con un ejército. Era un nuevo estado de ser. Un invierno permanente. Gilgamesh se apartó del balcón y regresó al palacio. Se había emitido el primer edicto. La maquinaria de su reino estaba en marcha. Podía sentir el miedo, la confusión, los cálculos desesperados que comenzaban en todo el mundo. Que calcularan. Que planearan. Todos llegarían a la misma e inevitable conclusión. No había alternativa al rey. En las ruinas, un anciano wakandiano, un granjero que había vivido toda su vida a la sombra de la gloriosa ciudad, contemplaba el cuerpo destrozado de su hijo, un miembro de una tribu fronteriza que había muerto en el primer asalto. Escuchó el edicto. Sintió la orden. Y por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Más. La era de los héroes había terminado. La era de la supervivencia había comenzado. Capítulo 17. La poda. El eco psíquico del edicto se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que, de alguna manera, era más fuerte que la voz del rey. En la enfermería del Helicarrier, Steve Rogers bajó lentamente la cabeza entre las manos. No era un gesto de derrota, sino de profunda y cansada comprensión. Esta ya no era una batalla por territorio. Era una batalla por el alma de cada individuo del planeta. La orden de entregar a los suyos, de podar la disidencia, fue una obra maestra de guerra psicológica. La voz de Tony Stark resonó por el intercomunicador de la nave, tensa pero clara. Reunión. Sala de reuniones. Ahora. Todos los que aún puedan formar una idea coherente. Minutos después, el liderazgo superviviente estaba reunido. Steve, moviéndose con rigidez, Tony apoyado pesadamente en un bastón, Nick Fury de pie ante una gran pantalla que mostraba la oscura silueta de Wakanda. Bruce Banner estaba presente mediante un holograma, con el rostro pálido y dibujado desde una cabina médica en la enfermería. Acabamos de recibir un mensaje prioritario del Consejo de Seguridad de la ONU, comenzó Fury con voz grave. Todas las naciones con arsenal nuclear están siendo presionadas para que consideren un primer ataque contra Wakanda. Steve levantó la cabeza de golpe. No. Eso es exactamente lo que quiere. Es una prueba. Nos reta a destruir a nuestra propia gente para llegar a él. Demostraría que no somos más que niños violentos y caóticos. ¿Y cuál es la alternativa, Cap? Replicó Tony con la mirada perdida. Dejar que construya su pequeño reino perfecto. Dejar que podie a cualquiera con un ápice de decencia o coraje. Acabamos de ver lo que pasa cuando lo enfrentamos de frente. Perdimos. Hay otras formas de luchar, insistió Steve, con voz baja e intensa. Es un solo ser. No puede estar en todas partes a la vez. Nos organizamos. Nos escondemos. Ayudamos a la gente que está subyugando. Escondernos. Tony soltó una breve y amarga carcajada. Acaba de desmantelar la red informática más avanzada de la Tierra con una idea. Ocultarnos. Él nos encontrará. Gilgamesh sintió los temblores del debate como si fueran vibraciones físicas en el aire. El miedo, la indecisión, la desesperada búsqueda de un plan, era el predecible canto de los pájaros antes de una tormenta que sabían que no podrían capear. Les había dado un día. Un plazo generoso, pensó, para que se adaptaran a su nueva realidad. Decidió dar ejemplo. El edicto necesitaba fuerza. Sus sentidos, sintonizados con el nuevo silencio de su dominio, identificaron fácilmente una de las valientes chispas que había notado antes. Un ex capitán de Dora Milaje, escondido con un grupo de 2 docenas de supervivientes en el sótano de unas instalaciones de investigación derrumbadas. Estaban armados, eran desafiantes y susurraban planes de resistencia. Eran una mala hierba. Más. Descendió del palacio. Su figura era un destello dorado en la penumbra del amanecer. No corrió. Caminó, a un ritmo pausado que desmentía su intención. Llegó a la entrada de las instalaciones, llena de escombros.
La puerta estaba bloqueada desde dentro. Colocó la palma de la mano contra la aleación de vibranio reforzada y empujó. La puerta, junto con 3 metros de pared circundante, explotó hacia adentro en una lluvia de metal fundido y polvo de hormigón. Dentro, los supervivientes se apresuraron a buscar sus armas. La ex capitana, una mujer llamada Naren, se mantuvo firme, lanza en mano. «No eres nuestro rey», gritó con voz temblorosa pero clara. Gilgamesh la miró, luego a los civiles encogidos de miedo tras sus ingenieros, cocineros y niños. «Soy el único rey», declaró. «Y ustedes han elegido disentir». No los atacó. Simplemente miró la lanza en la mano de Naren. «Te aferras a tus herramientas. Crees que te otorgan identidad. Déjame mostrarte la verdad». Se movió. En el latido de un corazón a otro, estaba ante ella. Su mano se cerró alrededor de la lanza. No se rompió. Se desintegró, convirtiéndose en un fino polvo metálico que se escurrió entre sus dedos. Naren miró sus manos vacías en estado de shock. «¿Lo ves?», dijo Gilgamesh en voz baja. «Sin esto, ¿qué es?». «Una mujer. Algo frágil y fugaz». Volvió la mirada hacia el grupo. El edicto era claro. Debían presentarse al censo. No lo hicieron. La pena para la cabecilla es la muerte. La pena para sus seguidores es una lección. Señaló a Naren. «Tú morirás». Luego señaló a un joven que sostenía una llave inglesa, pálido de terror. «Y tú la matarás». El silencio en la habitación era absoluto. El joven Jabo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, no lo haré». «Entonces morirán todos», dijo Gilgamesh en tono familiar. «Empezando por los niños. Tienes 10 segundos para decidir. ¿Vale tu postura moral sus vidas? Esta es la claridad que te ofrezco. La carga de la decisión». Shuri, que monitoreaba la zona con una cuenta Kimoyo reconfigurada que usaba un sonar pasivo, percibió la brecha. Escuchó el intercambio a través del sensible micrófono de la cuenta. Se le heló la sangre. «Está en el anexo de investigación Gamma», le susurró a Okoye. «Está obligando a uno de ellos a matar a Naren». Okoye cerró los ojos. Una oleada de dolor le inundó el rostro. «No podemos hacer nada». «Así que lo hay», dijo Shuri con voz endurecida. «Somos testigos. Lo recordaremos». El anexo. Jabo sollozaba, con la llave inglesa temblando en la mano. Naren lo miró. Su propio miedo fue reemplazado por una calma terrible y resignada. «Hazlo, Jabo», dijo con voz firme. «Sálvalos. Demuéstrale que nuestro sacrificio tiene sentido». 9. Contó Gilgamesh. Jabo miró a los niños, acurrucados detrás de sus padres. Observó el rostro valiente y triste de Naren. 8. Dio un paso adelante. 7. La llave inglesa se sentía como una montaña en su mano. 6. Naren le dirigió la cabeza con una leve sonrisa alentadora en sus labios. 5. Jabo gritó, un sonido áspero y desgarrado, y se abalanzó. No le lanzó una llave inglesa a Naren. Se la lanzó a Gilgamesh. Fue el acto más inútil, valiente y estúpido de su vida. La llave inglesa impactó con el casco dorado del rey y se rompió en 1000 pedazos. Gilgamesh ni siquiera se inmutó. Miró a Jabo con expresión de leve interés. «Un fracaso predecible, pero loable», dijo. Agarró a Jabo por el cuello. «Elegiste el martirio. Una conclusión absurda, pero tradicional». Apretó. Se oyó un crujido espantoso. Dejó caer el cuerpo sin vida al suelo. Luego se volvió hacia Naren. «Te toca a ti. ¿Deseabas un significado? Lo tendrás. Serás una lección». No la tocó. Simplemente la miró, y una presión se apoderó del aire. Naren jadeó, abriendo mucho los ojos cuando una fuerza invisible la elevó en el aire. Luchó, arañándose la garganta, pero no había nada a lo que aferrarse. «Que se sepa esto», anunció Gilgamesh, y su voz resonó por el edificio en ruinas y más allá. «El desafío no es valentía. Es suicidio. Y es contagioso. Para ponerlo en cuarentena, hay que quemar la fuente». Más. Una luz dorada envolvió a Naren. Por un instante, brilló. Luego, desapareció. Ni cenizas ni polvo. Simplemente, deshecha. Más.
Gilgamesh miró a los aterrorizados supervivientes. Tienen hasta el atardecer. Se dio la vuelta y salió, dejándolos con el horror de su elección y el cadáver de un niño que había intentado ser un héroe. La poda había comenzado. En el búnker, Shuri se arrancó la cuenta de Kimoyo de la oreja. Lágrimas de rabia y dolor le corrían por el rostro. Había sido testigo. Y lo recordaría. En el Helicarrier, los sensores habían detectado el pico de energía. Desconocían los detalles, pero lo sabían. El primer edicto se había cumplido. Steve Rogers se puso de pie, con el cuerpo dolorido, pero su resolución se cristalizó en algo frío y duro. Se equivoca, dijo Steve, su voz rompiendo el silencio en la sala de reuniones. Eso no fue claridad. Eso fue tiranía. Y aún no hemos terminado. Miró a Tony, a Fury, al holograma de Banner. No estamos librando una guerra. Estamos iniciando una resistencia.